Muy buenas noches, quiero dar la bienvenida a este Facebook Live. Quiero comentarles que me encuentro en la clínica de Patoscan. Estoy con el doctor Fabricio Alvarado en el Fellowship en FibroScan, así que desde ya quiero dar la bienvenida a la gente que se está conectando ya con nosotros. Y doctor, bienvenido también. Gracias, Eloisa. Para mí es un gran gusto poder compartir con ustedes por este medio. Desde ya los invitamos para que ustedes estén ahí súper pendientes, háganos todas las preguntas y todas las dudas, trataremos de responderlas detalladamente. Para empezar, tenemos que mencionar el hígado, ¿verdad? Es un órgano muy importante en el sistema digestivo. De hecho, es una parte del sistema digestivo, porque el sistema digestivo está compuesto por el tracto gastrointestinal, el esófago, el estómago, el intestino, el páncreas, el intestino grueso, en fin. Pero el órgano es un órgano muy importante en todo lo que es la especialidad de gastroenterología y hepatología. Es un órgano que que pesa aproximadamente entre unos 1.300 kilogramos, aproximadamente son 3 libras, y es un órgano que es de color marrón, rojizo, y que lo tenemos ubicado debajo del costado derecho. Este órgano es muy importante para la detoxificación de sustancias nocivas en nuestro organismo. De hecho, un 90% de todo lo que comemos pues pasa por el hígado para los procesos, ¿verdad? Que es para la digestión, la absorción de ciertos nutrientes, para la elaboración de ciertas sustancias como algunos factores de coagulación, y también el hígado almacena energía o convierte los nutrientes en energía para cuando sea el momento indicado poder liberar esa energía para que pueda ser utilizada en todo el organismo. Así que, como vemos, el hígado es una parte muy importante de nuestro cuerpo porque ayuda a purificar la sangre, actúa como un filtro, digamos, ¿verdad? Si por decirlo así, de manera más simple, es un filtro que purifica la sangre y ya manda la sangre purificada al corazón y toda esta sangre ya purificada se manda a todo el organismo, al cerebro, pues a los tejidos más distales, ¿verdad? A la piel, en fin, ¿verdad? Pero sí es un órgano que hemos aprendido y es importante cuidarlo por la importancia que tiene. Ya que nos está comentando todas las funciones, sabemos que es un órgano muy importante, como usted lo comentaba. Me gustaría también que nos dijera qué enfermedades pueden afectar directamente al hígado. Sí, esto es muy importante. El hígado puede sufrir desde acumulación de grasa, lo que nosotros los médicos le llamamos esteatosis o hígado graso, ¿verdad? Es una palabra muy coloquial, ¿verdad? Que podemos utilizar para describir la acumulación de grasa en el hígado, en los hepatocitos, que son las células del hígado. Y también puede tener otros procesos, la inflamación del hígado, que puede ser por diferentes causas, lo que nosotros le llamamos hepatitis. Pueden ser hepatitis agudas y hepatitis crónicas, dependiendo también el tiempo, que aproximadamente serían unos 6 meses. Hepatitis agudas vemos sobre todo por contaminación de alimentos, en este caso pues algunos mariscos, alimentos que no son bien preparados, pescado, lácteos que no tienen un buen ciclo de refrigeración o donde se rompe la cadena de frío, y de igual manera algunos otros alimentos que han estado expuestos al ambiente donde pues vienen pues estos virus y se aprovechan, ¿verdad? Y ya al consumirlos pues ya pues puede dañar el hígado. Luego también tenemos las hepatitis crónicas, las hepatitis B, las hepatitis C, donde básicamente pues sufrimos de infección crónica por contacto, por ejemplo, con virus que tienen cierta afinidad al hígado, como lo mencioné, hepatitis B y C. Este tipo de virus se pueden contraer pues de varias maneras, por transfusiones sanguíneas que estén contaminadas, por la realización de tatuajes y también por la administración de drogas, sobre todo en aquellas personas que consumen drogas por vía intravenosa, por compartir agujas de una persona a otra. Y también es muy importante mencionar el contacto sexual, o sea, la vía
de transmisión sexual, ¿verdad? En personas que son promiscuas, en personas que tienen más de 2 o 3 parejas sin el uso de preservativo. Eso es muy importante para el desarrollo de hepatitis crónica por hepatitis B y C. Y luego también tenemos otro tipo de hepatitis por el abuso excesivo del alcohol. Hoy en día pues hemos visto el abuso exagerado del alcohol, aunque hay ciertos parámetros donde mundialmente nos dice si usted consume menos de 40 gramos o menos de 50 gramos, si es hombre o mujer, pues no pasa nada, pero eso sí va a depender mucho de cada persona. Pero estamos hablando de la persona que consume más de 2 o 3 copas de alcohol al día, pues sí puede tener un riesgo para desarrollar una hepatitis crónica por alcohol, ¿verdad? Y luego pues vienen otras causas de hepatitis crónicas, vamos a mencionar más adelante, pero lo que sí es importante mencionar: esteatosis, inflamación, hepatitis, digamos, la inflamación del hígado, y una última etapa que se llama fibrosis avanzada o cirrosis, que es donde ya se pierde la función normal del hígado, ¿verdad? Que es ya la pérdida de la elasticidad del hígado, y esto pues puede conllevar otros problemas, y últimamente ya en las etapas finales pues puede conllevar a un riesgo de padecer de hepatocarcinoma o cáncer de hígado. Como sabemos, uno de los factores más importantes de que el organismo sufra una enfermedad son los malos hábitos, ¿verdad? Me gustaría que nos hablara un poquito más sobre qué malos hábitos afectan ya directamente al hígado. Sí, gracias Eloisa, es muy importante los hábitos, porque hoy en día pues el sedentarismo pues ha aumentado, ¿verdad? Exponencialmente. También pues el consumo de grasas, el consumo de comida pues chatarra, ¿verdad? Entre paréntesis, comida rápida, fast food, ¿verdad? Se está incrementando por la situación de que muchos están trabajando muchas horas, 8 o 10 horas o incluso más de 12 horas en el día, y a veces no tienen el tiempo necesario para ir a comer a casa, ¿verdad? De una forma adecuada y alimentarse sanamente. La falta de ejercicio también, ¿verdad? Pues lo que comentábamos, el sedentarismo pues es una parte importante, y también pues el aumento del peso, ¿verdad? El sobrepeso, la obesidad también es una parte importante. Ya decíamos también el consumo del alcohol en cantidades pues muy extremas o en cantidades muy pues de mayor cantidad, ¿verdad? Y pues también pues lo que comentábamos, las malas prácticas y las prácticas de riesgo sexual, ¿verdad? Entonces pues básicamente sería eso, ¿verdad? Los hábitos dietéticos sobre todo tienen una gran carga acá, y me adelanto a mencionar también, hoy en día hay una gran epidemia de una enfermedad que está afectando el hígado, y muchos no lo saben, lo cual es la diabetes, ¿verdad? La diabetes está afectando muchísimo, y estamos viendo muchas personas afectadas con hígado graso que tienen relación mucho con diabetes, ¿verdad? También el colesterol alto, los triglicéridos altos, y lo que nosotros llamamos el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es una unión de varias situaciones, como el aumento del perímetro abdominal, la elevación de triglicéridos, de colesterol, y algunos otros factores, pues en este caso pues el sedentarismo y algunas alteraciones en el azúcar. O sea, la elevación del azúcar sanguínea puede incluirse dentro del síndrome metabólico y puede ser una causa muy importante de hígado graso. Y es importante mencionar acá que una tercera parte de los pacientes que sufren de hígado graso o esteatosis hepática pueden sufrir cirrosis hepática al pasar los años. Ya que usted nos comentaba sobre las enfermedades, me gustaría también que ya la gente que se está conectando, también bienvenidos desde ya, nos comentara qué síntomas o cómo podemos saber que nuestro hígado ya está afectado. Sí, básicamente el hígado graso, la hepatitis o la cirrosis, la mayoría de los casos es asintomático o con síntomas muy leves. A veces solo el paciente puede tener fatiga general, o sea, aquel desgano, aquella debilidad, un leve dolor en esta parte del costado derecho. El paciente puede decir: mire doctor, dice que
siento un poco de dolor. También pues en algún momento en las formas más avanzadas de daño del hígado puede los ojos, o la esclerótica, los ojos pueden tornarse un tanto amarilla o la piel incluso amarilla. También puede haber resequedad de la piel, ¿verdad? Sobre todo en las palmas de las manos. En etapa un poquito más avanzada de cirrosis, pues ya puede haber alguna formación de algunos vasos sanguíneos, de algunas venitas que nosotros llamamos telangiectasias o ectasias vasculares o telarañas, ¿verdad? Vasculares, tanto en la carita como en el vientre. Y evidentemente ya cuando hay una enfermedad pues ya bien establecida, pues ya la citis, la formación de un abdomen globoso, ¿verdad? Por la formación de líquido que llamamos ascitis, y pues hinchazón de los pies y todo, pero esto ya en una forma un poco más ya severa, ¿verdad? Ya que estamos hablando de enfermedades, nos vamos a enfocar un poquito más en dos. Y para iniciar me gustaría que nos comentaran qué es la fibrosis hepática. Sí, la fibrosis hepática básicamente es la alteración de una sustancia que normalmente tenemos en el hígado, que se llama colágeno. Este colágeno le confiere una cierta elasticidad al hígado. Recordemos que el hígado es un tejido blando, ¿verdad? No es un tejido sólido, ¿verdad? Es un tejido blando, es elástico, y la fibrosis significa la pérdida de la elasticidad o de las fibras de colágeno en el hígado. Pero esto porque ha habido un daño crónico, ha habido un daño. Supongamos, estamos con el celular acá, pero yo vengo y hago esto tan constantemente. Puede ser que en algún momento, pues con 10, 15 golpes, pues no pasa nada. Pero ¿qué pasa si el daño se vuelve un tanto crónico? Incluso lo somato y lo tiro, en algún momento se va a quebrar la pantalla. Igual pasa con el hígado. O sea, el hígado tiene una capacidad de regeneración tremenda. Más o menos unas 3/4 partes del hígado. Si el hígado, incluso hay estudios que han certificado que se parece mucho a la piel de lagarto, ¿verdad? Donde incluso si uno puede hacer un poquito de corte en el hígado tiene la capacidad de regeneración y de reparación. Pero cuando ya el hígado sufre mucho daño, se produce ya la fibrosis. Entonces hay estudios actualmente no invasivos, ¿verdad? Que son indoloros, que no necesitan de agujas, donde podemos medir la fibrosis, ¿verdad? O sea, ese daño crónico del hígado, para también dar un pronóstico de qué va a pasar en el futuro o qué podemos hacer en el momento cuando el paciente nos consulta. También me gustaría que nos ampliara un poquito sobre una enfermedad que ya han mencionado, que es la cirrosis. ¿Sí? Bueno, pues la cirrosis es la etapa final, ¿verdad? Como ya lo dije, ya es cuando realmente ya el hígado está muy dañado, la elasticidad se ha perdido, y entonces el hígado empieza a tornarse un tanto con una dureza muy extrema, que hace que el flujo de la bilis, porque recordemos que el hígado produce una sustancia que se llama bilis, que es donde van depositados todos los desechos de toda la sangre que fue purificada. Ese material de desecho va a los intestinos y se desecha por las heces. Pero ¿qué pasa cuando ya hay una cirrosis? El flujo de la bilis se ve comprometido. Por supuesto, si dijimos que el hígado es un órgano muy importante para la absorción y la detoxificación de sustancias, ¿qué va a pasar? Se va a acumular las sustancias tóxicas en el organismo, en el cerebro, y pueden haber algunas alteraciones de la conciencia del paciente. Entonces, la cirrosis es esa etapa terminal de una inflamación crónica. ¿Podría comentarnos cómo es que funciona este FibroScan? Sí, Eloisa, es increíble la tecnología que estamos contando actualmente. Somos uno de los pioneros acá en Quetzaltenango en traer este tipo de tecnología avanzada que nos ayuda para el diagnóstico temprano, porque es lo que nos interesa,
¿verdad? O sea, un diagnóstico tardío por un ultrasonido realmente no tiene mucha significancia para nosotros. A nosotros nos importa realmente cachar a ese paciente en una etapa temprana de la fibrosis, ¿verdad? O de la cirrosis. Entonces, este estudio FibroScan se basa en un modelo físico, ¿verdad? De un estudio que se llama elastografía hepática. De hecho, es el sinónimo, ¿verdad? Es una elastografía hepática. Mide la elasticidad del hígado, mide la rigidez. ¿Y cómo lo hace? Mide la onda de propagación. Digamos, más adelante vamos a explicar cómo es el aparato, pero en sí, el FibroScan, como su nombre lo indica, mide la fibrosis, pero va a medir la onda de propagación a través de un transductor que se va a poner acá, y con una onda vibratoria esa onda se va a mandar al hígado, y lo que se va a medir es la velocidad de que esa onda se expanda en todo el hígado. Y como estamos hablando de que hay mecanismos físicos por los cuales podemos obtener resultados fidedignos sin llegar a una biopsia, sin necesidad de pinchar. Estos resultados son tan fidedignos como quisiéramos una biopsia de hígado, porque ya hay más de 1.300 estudios en todo el mundo desde el 2001, que este estudio fue desarrollado en Francia, París, por la empresa Ecosens. Han visto la gran utilidad. ¿Por qué? Porque tiene varios beneficios. Es no invasivo, ¿verdad? Es un estudio muy sencillo, de manos, pues, por supuesto, entrenadas. Nosotros fuimos a prepararnos para realizar este tipo de estudio. Y también es muy importante porque es sin dolor, no duele. Apenas cuando uno hace el estudio es como hacer un ultrasonido un poquito más, de una forma un poquito más detallada. El aparato tiene, pues, se compone de una sonda que tiene un transductor al final y un botón donde uno apacha el botón y uno manda la onda vibratoria. Esa onda vibratoria se expande por todo el hígado y es capaz de evaluar más o menos unos 4 centímetros de la periferia del hígado, mientras que la biopsia de hígado solo evalúa apenas 1 centímetro o 1,5 centímetros. Entonces, realmente sí hay muchos beneficios de esta tecnología, que es muy avanzada y que ya la tenemos en Quetzaltenango, ¿verdad? ¿Y cuáles son las ventajas que tiene el paciente al someterse a este estudio? Pues las ventajas, como mencionaba anteriormente, pues es un estudio donde beneficiamos al paciente para detectar tempranamente la fibrosis, y además este aparato contiene un parámetro que se llama parámetro de atenuación controlada, donde podemos medir como la atenuación de la onda sonora para medir la cantidad de grasa. En un ultrasonido abdominal normal a veces podemos ver el hígado muy brillosito, pero no nos dice la cantidad de grasa, solo nos dice puede ser que tenga hígado graso y esto, pero no nos dice la cantidad. En cambio, con este aparato que disponemos, tiene este parámetro de atenuación controlada que nos mide la cantidad en decibeles por metro. Entonces, y la rigidez la puede medir por kilopascales. Entonces es un estudio maravilloso realmente. Hemos tenido muy buenos resultados y es un excelente estudio para excluir cirrosis. Muchos de los pacientes que hemos recibido y que han tenido, pues habiendo los médicos referentes, ¿verdad?, han tenido la confianza en mandarnos a sus pacientes y hacer este estudio, es que se han quedado muy satisfechos la mayoría de los pacientes, porque muchas veces con un ultrasonido les han dicho, usted tiene cirrosis. Y cuando ya realmente hacemos el estudio, verificamos de que no hay una cirrosis, pero a lo mejor lo que sí podemos ver es que tiene una esteatosis severa, o sea, tiene una acumulación de grasa muy severa. Y entonces el paciente se va a beneficiar con un diagnóstico eficaz, sin necesidad de hacer un procedimiento invasivo. Ya que está comentando sobre el diagnóstico, ¿cómo se hace el proceso? El proceso es muy simple. El paciente tiene que cumplir con un ayuno de por lo menos 4 horas. Nosotros siempre exigimos, de hecho siempre, aquí está nuestra asistente, siempre nuestro asistente les indica, ¿verdad?, que por lo menos unas 12 horas idealmente, pero con 4 horas de ayuno es suficiente para realizar el estudio. El estudio lo hacemos en un área de una camilla,
siempre levantamos un poquito el brazo derecho, ¿verdad? Para ampliar, ¿verdad? El espacio entre las costillas. El proceso, el detalle de cómo se hace no se lo voy a decir específicamente, pero es un estudio que se hace en 5 o en 7 minutos sin necesidad de hacer mayor cosa, ¿verdad? Realmente es un estudio donde el paciente viene, hace su cita, en 10-15 minutos ya está libre el paciente sin dolor y pues tenemos que hacer por lo menos unas 10 mediciones válidas. El aparato tiene una computadora donde mide y registra las mediciones que son válidas. Por supuesto, tiene algunos factores que son importantes a considerar, donde por la experiencia del que lo hace, pues ya sabemos, son cálculos matemáticos, ¿verdad?, que se hacen, y no solo de dar un estudio con números o unas cantidades, sino tiene que interpretarse el estudio para verificar si este paciente solo sufre de esteatosis, en qué grado de esteatosis también, o sea, de hígado graso está, si es leve, moderado, severo, o en qué grado de fibrosis, o si no tiene fibrosis, ¿verdad?, que sería la etapa temprana de la cirrosis, ¿verdad? Entonces, o si realmente ya tiene una cirrosis ya bien establecida, y también nos ayuda para el pronóstico de muchas enfermedades. Ya lo decía anteriormente, hepatitis B, hepatitis C, algunas otras enfermedades como la acumulación de cobre, de hierro en el hígado, diabetes, hígado graso relacionado a diabetes, sobrepeso, obesidad, consumo de alcohol también, y algunas otras enfermedades autoinmunitarias. Para finalizar también, me gustaría que nos comentara cuáles son los consejos y las recomendaciones más comunes para evitar tanto lo que es la fibrosis hepática como la cirrosis. Sí, la recomendación sería, ¿verdad? Miren, a veces los pacientes con hígado graso tratan de encontrar una panacea universal. Por supuesto que tenemos un armamento ahí disponible para medicamentos, antioxidantes, medicamentos que secuestran los ácidos biliares, medicamentos que son hepatoprotectores, en fin, ¿verdad? Una gran gama de medicamentos que pueden ayudar al paciente para su enfermedad, en este caso hígado graso, hepatitis aguda, tanto aguda como crónica, cirrosis. Pero las recomendaciones acá, dieta, ejercicio, por lo menos pues siempre le instruimos al paciente que por lo menos haga 20, 30 minutos de caminata unas 3 veces a la semana. Eso le va a ayudar bastante, sobre todo si hay pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico o diabetes, ¿verdad? La dieta es muy importante también, tienes una dieta baja en calorías, ¿verdad? Estamos hablando de grasas, azúcares refinados. Pues este paciente pues tiene que ir a un plan dietético, y juntamente también a veces pues aquí lo que nosotros le decimos no es un tratamiento nada más solo de dar medicina, sino es un tratamiento integral donde realmente el paciente pueda salir beneficiado, sobre todo para evitar a largo plazo la cirrosis, porque ya media vez establecida la cirrosis ya no hay una vuelta atrás, ¿verdad? Pero lo que sí desconocen algunos pacientes y algunos médicos también, que se puede dar mucha esperanza a los pacientes que sufren de cirrosis, sobre todo cuando es una cirrosis compensada, donde no tienen complicaciones muy severas. Podemos hacer muchísimo, y a algunos pacientes nos ha tocado pacientes un porcentaje menor que si los hemos tenido que mandar a un trasplante de hígado, en fin, ¿verdad? Si en algún momento pues tienen las posibilidades, ¿verdad? Para nosotros es muy importante que el paciente sepa, ¿verdad?, que hay nuevos métodos no invasivos, ¿verdad?, y métodos confiables sobre todo, porque hay otros métodos, pero que a lo mejor pueden ser incluso más caros. La ventaja de FibroScan, que es un método rápido, fiable, un poco más barato, ¿verdad?, que otros estudios, pero muy acertado, ¿verdad? Usted comentaba sobre lo que es cómo se realiza esta evaluación, ¿verdad? El paciente, después de realizar este proceso, tiene que tomar algún reposo. Eso es lo bueno, a diferencia de una endoscopía y todo, que a veces en una endoscopía a veces tenemos que dormir al paciente, tenemos que sedarlo. Aquí no hay necesidad de hacer eso. El paciente
entra, se acuesta en una camilla, es evaluado en 5 o 7 minutos mientras hacemos las mediciones. Corroboramos a que esos resultados sean valederos. El paciente pasa a una sala de espera, espera un poco en lo que nosotros hacemos el análisis de los resultados y luego ya lo pasamos. Quiere decir que el paciente en 5, 15 minutos él está libre, ya después del estudio puede ir a comer, puede ir a descansar sin ningún problema o incluso continuar con sus actividades cotidianas, ¿verdad? Con sus actividades diarias. Bertilegram, buenas noches, dice, disculpe, ¿cuántas clínicas de este tipo hay en Guatemala? En Guatemala yo solo sé en la capital que hay una y en Quetzaltenango hay una, que somos nosotros. Entonces, realmente es un gran beneficio, ¿verdad?, para toda la población del suroccidente, del occidente, del país, a todos los que nos están viendo, ¿verdad?, incluso hasta las fronteras de México, porque hay gente que recibimos desde Tapachula, ¿verdad? La semana pasada acá venía un paciente de Tapachula a hacerse un estudio. Entonces, pues estamos aquí a sus órdenes, ¿verdad? Es un método innovador. Vamos a agradecerle ya para finalizar esta transmisión a las personas que nos estuvieron sintonizando y también a las que estuvieron preguntando. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta noche, también, doctor, por su tiempo, porque hemos aprendido bastante hoy. Y también quiero comentarles que esta transmisión va a quedar aquí en Facebook para que ustedes puedan también compartirla con sus familiares. Sí, claro, por a lo mejor los que están en el tráfico, más ahorita en Quetzaltenango que está un tráfico terrible, a esta hora que ya empiezan ya las fiestas septembrinas y todo, pues también en la comunidad de su hogar, usted mañana, a lo mejor pasado mañana o en una semana usted puede volver a ver esta transmisión, ¿verdad? Muchas gracias a todos, les recomendamos y les sugerimos que ustedes nos den un me gusta ahí en nuestra página oficial de Facebook, Hepatoscan 507. Así es, y también todas las preguntas que ustedes aún tengan al ver este video, el doctor siempre les va a estar contestando. Con gusto estaremos aquí. Que tengan feliz noche. Feliz noche.